Ay, Bueno, hola Nico, ¿cómo va? hola, hola, buen presente. Acá, gracias igualmente. Bueno, acá estamos en el canal de YouTube de Greta Roisman, si quieren seguirnos después vamos a subir el video. La idea es unir conceptos, unir realidades y dejar de sectorizar, ¿no? Porque ya entendemos que somos un todo, que somos un ser holístico y que todo forma parte de todo. Entonces, bueno, yo soy biodecodificadora, Nico se especializa en geometría sagrada y entiendo que algunas otras mancias, así que bueno, vos te presentarás y, y después introducimos un poquito el tema de que vamos a hablar. Bueno, sí, sí, gracias ahí por la invitación, la motivación a poder conversar sobre estos temas que son siempre interesantes. Yo personalmente, bueno, me dedico a la geometría sagrada, ya llevo harto años en esto, entonces ya me considero un experto en simbología ancestral. También astrología, tarot, ahí tenemos una comunidad también donde compartimos cápsulas de conciencia entre comillas, enseñarle a la gente también a ver otro tipo de realidad, a saber que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida y ahí uno también puede ir o dejando cosas atrás o transformando, pero es como un acompañamiento que se da en tribu y también, bueno, uno a uno, pero la comunidad también es súper importante, así como una manada, ¿no? Entonces, por ahí vamos tirando algunas líneas. Hago hartas cosas más, pero eso es lo principal. Bueno, está bien, pero bueno, como decimos, ¿no? No nos dedicamos a una sola cosa. Sí. Cuando nos preguntan qué hacemos, quiénes somos, siempre decimos, bueno, yo soy médico, yo soy terapeuta, yo soy, ¿no? Y en realidad es un cúmulo de conocimientos, de dones, de habilidades, de virtudes Sí. que debemos empezar a incorporar como justamente esa gran capacidad y ese gran conocimiento que todos tenemos, que somos todos absolutamente únicos. Y eso hay que unir esos conocimientos, hay que decir, bueno, yo hago esto y me gusta esto y me gusta esto. Bueno, a ver qué armo con esto, qué creo con esto, porque ahí está, creo, la clave a partir de ahora de cómo empezar a mirarnos y cómo empezar a reinventarnos, porque esta era creo que se trata de eso, de reinventarnos. Todo lo que fue hasta ahora, todos los paradigmas, todo lo que conocemos, ya va a dejar de existir como tal en todos los ámbitos de la vida y vamos a tener que obligadamente, en cierta forma, si no lo pudimos hacer en forma natural y ayudando a nuestra realidad a que así suceda, nos van a empujar un poquito a decir, bueno, vas a tener que reinventarte, vas a tener que crear otra cosa, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Y la idea es acá unir un poco lo que es la geometría sagrada con la biología, con los códigos nuestros de nuestro ser, de nuestra biología, de nuestra emocionalidad, de cómo somos, de cómo estamos compuestos, que seguramente tiene mucho que ver, y acá Nico nos va a contar un poquito, porque, bueno, como decimos, nada está separado y está bueno que empecemos a integrarlo desde nuestra mente para después pasarlo por el cuerpo, ¿no? Porque de eso se trata. Así que, bueno, en principio, por dónde podríamos arrancar eh, para empezar a unir y a relacionar eh, nuestra biología con la geometría sagrada, ¿no? Claro, claro, sí, eso es súper interesante. De hecho, hay algunas imágenes que van mostrando esto, que comparan geometría sagrada con el proceso embrionario, proceso celular. Entonces, ahí tú vas viendo que desde un origen existe este código, le llamo como el código de la creación, ¿ya? O la huella digital de Dios también, que se le conoce como ya entendiendo que existe un gran arquitecto. Esto no es casualidad, no es porque sí, hay un trasfondo, hay un diseño atrás de toda la naturaleza, toda, que fue mi primera instancia en la observación de la naturaleza. Pero cuando pasamos al ser humano y pasamos al proceso embrionario, un proceso más micro, ¿cierto? Que nosotros no podemos ver, ahí te das dando cuenta que también hay un orden ahí, hay una geometría detrás, e incluso con el tiempo, después yo lo asocié, geometría es igual a números, entonces también vamos a encontrar números ahí, números que van siempre por dos, se van multiplicando, entonces genera ahí
como una cadena, ¿ok? Y después elementos más grandes como, claro, un cuerpo humano o una célula o un órgano. Pero desde la base, todos nosotros venimos desde ese mismo punto, ¿cierto? Espermatozoide óvulo, y de hecho ahí se Mm, genera, cuando hay una unión, se genera luz. Y ahí ya se va dando este desencadenamiento como una cadena de procesos. Y ahí está la geometría. Y no para de manifestarse, crearse, duplicarse, multiplicarse o dividirse. Entonces, ahí ya podemos ir viendo. Ahora, cuando yo le enseño esto a la gente, lo sabemos, lo han enseñado en la escuela. Han enseñado el proceso embrionario. Lo conocemos, algunas saben más, otros mm, menos, ¿sí? Pero te lo muestran muy acotado. Cuando te lo muestran esto comparado con geometría sagrada o te lo muestran como algo más sagrado, como algo más amplio que te permite conectarte, ¿cierto? Con tu cuerpo físico y decir, ok, mi cuerpo físico es prácticamente perfecto, está hecho, ¿cierto? A una proporción exacta según mi propia individualidad. Ahora, los órganos que tenemos dentro son iguales, pero me refiero que hay como un diseño de arquitectura como global, planetario, pero también tenemos cada uno nuestra individualidad. Entonces, la geometría la podemos ir viendo desde ese punto ínfimo hasta después ya estructuras mucho más grandes como un tránsito planetario, imagínate. Entonces, claro. eso es lo que me encanta a mí, que se puede ver la geometría como que hace el trazado, ¿no? El trazado va uniendo y vas tú Ujú, generando. Entonces, como que la geometría hace como ese sustrato para poder unir otra disciplina. Entonces, son súper complementarios claro. todo esto. ¿Mm? Sí, y ahí podemos em, introducir este conocimiento de la vida como algo universal y algo en realidad milagroso, Claro. porque esto que nos enseñan en el colegio, como vos decís, nos enseñan, bueno, un dibujito, está la célula, la otra célula, se unen, forman un bebé, pero ¿cuál es el momento sagrado y cómo es que no lo sabemos? ¿Cómo es que de dos células pasa a ser una vida, un ser humano, que nuestro cuerpo humano es perfecto, es una Sí, arquitectura, pero impecable que nadie la pudo emular en todo el universo? Y de exacto. hecho, los científicos, en realidad, no es que están creando, están descubriendo lo que ya existe. Sí, Nadie pudo crear una célula, un átomo, una partícula, sino que en realidad la ciencia va descubriendo cosas que ya están ahí presentadas en nuestro universo, que nosotros vamos descubriendo por qué estamos acá, para qué estamos acá, qué estamos haciendo en este plano, ¿no? Entonces esa es la maravilla de poder usar estas herramientas que están ahí a disposición nuestra, que justamente fuimos descubriendo, y esta de geometría sagrada es una herramienta para poder empezar a sentir que unimos este concepto de bueno, cómo lo podemos mentalmente incorporar, porque digamos, tenemos esta mente para justamente estructurar un conocimiento y después incorporarlo, pero también nuestra emoción tiene que estar unida a ese conocimiento, si no, no hay aprendizaje. Si la emoción no está unida y en coherencia con ese conocimiento, no hay aprendizaje, que es un poco lo que decía Rudolf Steiner, que fue el creador de la escuela Waldorf, eh, buenísimo. que en realidad dijo la educación es una toma de conciencia, es tomar conciencia. Si no hay toma de conciencia, si no hay una profundización de nuestra conciencia, no hay aprendizaje, ¿no? Eh, Poderoso. Así que bueno, es súper interesante, sí. No, qué bueno Y eso. bueno, Dale, dale. sí, sí, te doy el pie a vos como para Dale, que dale. eh, puedas Eh, sí, sí, no, es que eso avanzar en esto, es ¿no? magnífico porque, claro, como tú bien lo dices, cuando uno como que ya se puede conectar a algo más grande, ya reconociendo tu cuerpo, ¿cierto? Cuerpo físico, no solo físico, emocional, todos los cuerpos sutiles que tenemos también, porque también tenemos que dejar claro en eso, o sea, uno piensa que es solo cuerpo físico, pero no, hay más cuerpos sucediendo a nivel sutil y que afectan, porque uno va co-creando la realidad, entonces afectan la realidad, y ahí entramos los pensamientos, a los hábitos, a las emociones, ¿cierto? A las acciones, a la actitud frente a la vida, autoestima, entonces...
ahí se empieza como a entender, como tú dijiste, así como que no es que lo inventamos, sino que lo vamos descubriendo. Y esa pregunta es muy válida que nos seguimos haciendo, yo creo que de hace siglos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde y lo venimos? ¿Qué vamos a hacemos seguir acá? haciendo. ¿Sí? ¿Quién crea todo esto? Le podemos poner un Dios, un nombre. Pero claro, cuando tú vas como a ti, porque ya afuera como que hay mucho. Entonces cuando tú vuelves a ti, Sí, reconectas geometría, tu cuerpo físico, tus diferentes cuerpos, entiendes el juego, yo le llamo el juego porque es más fácil entenderlo así, como un juego, ya tienes habilidades, ya tienes más conciencia, ujú, te vas sacando velos. Ahora, eso toma tiempo. Por eso que no todos llegan, sí, por eso que es un esfuerzo, es diario, ya no es como mm, medito una vez y ya en 2 años más medito. No, 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 es ojalá diario, ojalá todos los días. Bueno, no, ojalá, es todos los días. Y tú con eso ya tú vas sumando, 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 sumando. Y vas a co-crear tu realidad, la que tú ujú, estimes en tu sueño. Entonces, ese poder, siempre digo a la gente, nos desconectaron. Cuando uno nace acá, tú piensas en un bebé que nace ahora mismo, en este segundo. Está todo diseñado ya. Entonces te ponen en ese cubo y no cuestiones, haz el paso a paso y ya. Pero claro, mm, cuando uno empieza a cuestionar, empieza a ver información como esta, que no te la enseñan en ningún lado, y geometría sagrada de uno, o sea, hay muchas otras herramientas, terapias, sí, mundo espiritual claro, que se abrió, que siempre ha existido, sí, lo mismo que la geometría, tampoco la inventé yo, los números tampoco, tal cual. estamos como observando, yo personalmente, como te decía al principio, observando la naturaleza, vi que habían semejanza en las flores, en los pájaros, en los animales. Entonces ahí como que ya el cuestionamiento, pum, ¿cómo está Sí, construido esto? Y ahí sí, sí, empecé a ver, claro, Flor de la Vida, Metatron, y empecé a ver que son figuras muy, muy antiguas. Entonces eso me gusta porque la geometría en sí se va transmitiendo. Ahí está el proceso educativo, ¿no? Cómo estas culturas ancestrales, bueno, he conocido ahí hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, y su conocimiento ellos lo cuidan para que se transmita de generación en generación. Entonces es algo ujú, que aún vive en la sí, cultura de algunos países que tienen esta cultura. Entonces es sorprendente porque uno piensa que esto nadie lo sabe, pero cuando tú vas a este tipo de cultura, o gente como nosotros que a lo mejor le gustan estos temas, sí sabe, sí se ha ido estudiando, ha ido informándose. Y después ya pasamos al práctico, que es como, ok, ¿cómo llevo esto a mi vida? Esa es otra, o sea, claro, otra pregunta igual que sí. es súper válida, porque uno puede irse, aquí no podemos irnos así, a lo sutil, a lo Uf, energético y hablar, guau, pero ahora, o sea, apagamos el Zoom y la vida. Entonces, como que exacto. el siguiente desafío es como, Ahora creo que, sí, tal cual, lo que vos decís. Ahora creo que nuestra mayor compromiso, nuestro mayor desafío es, está bien, ahora tenemos todas las herramientas porque tenemos internet, tenemos todos los todo. sistemas, que tenemos todo el conocimiento a la mano, no hace falta ir a Egipto para saber cuáles son esas, esas estructuras, todas esas cosas que aparecen en la naturaleza y que son perfectas y que vos decís, ¿cómo puede ser que exista esto, que haya existido hace miles de años todo esto y que ahora estamos empezando a unir esos puntos, ¿no? Ahora en realidad no es descubrir ese conocimiento, sino traer el cielo a la tierra, incorporarlo en nuestro día a día, cómo Total. es vivir en conciencia, cómo es ser un ser más espiritual en la materia, en realidad, en nuestros hábitos cotidianos. Y esto que vos decías, transformar esos hábitos es también un desafío porque estamos habituados a vivir totalmente eh, fuera de lo que en realidad es la vida, ¿no? En un paquete de tiempo, trabajo, estructuras que nos han puesto como verdaderas y que en realidad no tienen nada que ver con lo que somos nosotros, ¿no? Con lo que venimos a hacer realmente. Entonces creo que ese es nuestro mayor desafío hoy. Wow, no, potente. Y sí, total. Y bueno, y en este desafío vamos a unir esta geometría sagrada con nuestra, con la vida, ¿no? Que es también algo milagroso, como vos decís, hay un montón de herramientas, ¿no? Está la astrología, está la biodecodificación, están las terapias sistémicas, bueno, un montón de artes, de terapias que nos llevan a empezar a conocer
y a darnos cuenta que en realidad el poder está dentro nuestro, que no hay nada afuera, que no vamos a ir a seguir a ningún gurú ni a ninguna persona que nos diga cuál es la verdad. Ujú. Sí, sí, Que la exacto. información la tenemos nosotros y la vamos a tener que buscar en nosotros, porque ya no hay nada afuera que nos pueda resolver la vida y creo que lo hemos experimentado y nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Sí, eso que tú dices es cierto, a veces cuesta entenderlo, a la gente le cuesta entender lo que no es afuera, te das cuenta, es adentro, el cambio es adentro, el mundo sigue siendo igual, el interpretador que eres tú el que cambia, y yo se lo digo con experiencia, porque yo vivía, no sé, si me comparo hace 10 15 años era otro ser humano, pero el mundo era igual, sigue siendo igual, yo cambié. Fui adentro, me hice cargo, Ujú. cuando aprendí esto de tomar responsabilidad 100% de tu vida, lo que te pasa y lo que no te pasa es tu responsabilidad. No es que la pareja, que el amigo, que el vecino, que el político, que el país, que la cultura, no, eso fuera. Uno igual se pone más como individualista, pero creo que es necesario ponerte como prioridad para tú después, claro, poder entregar y poder transformar la vida. Ahora, toma tiempo, de nuevo, no es algo rápido. Observa la No, naturaleza, se toma 1 año, 2 años, incluso hay frutos, no sé, una manzana más común, 7 años, 8 años. Dios no quiere en un mes, pum, cambiar su vida entera. No, 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 no funciona así, claro, lamentablemente. Toma su tiempo. no, Y ahí es claro, ese compromiso interno que también hemos ido evolucionando en la comunidad, como te digo. Yo, bueno, voy compartiendo vivencias personales y nos vamos reflejando. Y ahí me doy cuenta que Greta, atiendo personas de todo el mundo, distintas situaciones económicas, distintas situaciones sociales, mental, y los mismos problemas, los mismos desafíos de exacto. vida. Entonces ahí es Ujú. como volver adentro es que el camino, ¿no? Como que no hay otro, claro, y es un camino de vida. Entonces, darnos cuenta de eso eh, y tomar ese compromiso hace la diferencia, aunque al principio a lo mejor no se Ujú. vea tan claro, pero después con el tiempo tú lo vas viendo. Y ahí es cuando ya te vas cuidando mucho más. Ahí después podemos hablar también de Claro, eso, del cuidado energético, con quién sí, estás, por con quién te supuesto. juntas, el entorno. Sí. Bueno, partiendo por ti, pensamiento, emociones, acciones, palabras, Ujú. energía. Eso puedes controlarlo. Después ya es como, ok, ¿con quién quiero compartir? ¿A dónde quiero ir? ¿Con quién quiero hacer equipo? ¿Con quién quiero hacer un live? ¿Con quién? Lo que sea, Sí. ¿no? Todo lo de afuera. Tú puedes incluso con la evolución de conciencia personal ir eligiendo con quién sí Ujú. y con quién no. Y ahí de nuevo, toma Exacto. mucho más control de tu vida. Lo más valioso ahora es la atención de las personas y la energía. Ujú. Entonces Exacto. ahí también es algo súper, súper poderoso que tú te pones a pensar la energía invisible. Por eso que, bueno, hay de todo ahí para también como absorber. Y lo que tú decías, hay mucha información ahora. O sea, pensando hace no muchos años, 20 años atrás, no era así. Mm. O sea, biblioteca, imagínate conocer a alguien del Himalaya, no sé, o como tú decías, un podcast y ya estás con un empresario o no sé qué, o un gurú ahí espiritual que lleva muchos años en el Himalaya, en la India. Así está la información, pero a la vez también es como la época de más distracción. Y ahí yo creo que controlan con la distracción, te ponen distracciones, ¡puf! Entonces Sí, no te puede logras ser, enfocar. pero también es parte de la evolución y hemos siempre transitado por estos cambios. En la época de la imprenta, de la industria, Sí. del papel, de la creación de esto, de lo otro, de Internet, todo el mundo creía que nos íbamos a desbordar y que eso nos iba a controlar la vida, ¿no? En realidad es una herramienta más que incorporamos en nosotros y todo en definitiva termina y se reduce ¿a qué? Al discernimiento. Si yo puedo practicar el discernimiento, que eso implica conocerme más a mí, voy a poder usar las herramientas que hoy tengo a disposición de una manera mucho más profunda, más óptima para usarlo a mi favor, ¿no? Y no que eso me controle a mí. Pero puede ser internet, puede ser un libro, puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa que me controle a mí. Y si yo no tengo la evolución y no tengo la madurez suficiente, siempre va a pasar lo mismo. Pero si yo cambio la estructura y me pongo como responsable y como protagonista, esas herramientas me van a ser de utilidad para yo poder controlar y decidir en qué momento, de qué manera lo uso, ¿no? Así que siempre
va a ser eso. Lo más importante hoy es practicar el discernimiento y saber que nosotros tenemos el poder y la responsabilidad de esto. La responsabilidad no es más ni menos que saber responder ante determinadas situaciones, ante cualquier situación que nos vaya a pasar en la vida. Y cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, mejor capacidad de respuesta vamos a tener. Así que, bueno, ¿cómo sería, para introducir más específico, diciendo, vamos de capita en capita, ¿no? Eso. Cada vez más profundo. ¿Cómo serían estos cinco sólidos platónicos que son las estructuras, entiendo yo, más básicas de la geometría sagrada? ¿Y por qué se consideran tan importantes en la geometría sagrada, ¿no? Claro, claro. Sí, los sólidos platónicos, claro, se les considera como los ladrillos de la realidad. Cuando yo lo empecé a estudiar, los ladrillos de la construcción. Y yo, ¿cómo? Ah, la construcción geométrica de la realidad. Ok. Bueno, y ahí tenemos cinco sólidos platónicos que su nombre lo dice, lo descubre Platón. No lo inventa, de nuevo, los descubre, los asocia con los elementos de la naturaleza. Fue como el primero que lo pudo hacer, hizo un estudio, hay un libro también. Claro. Y ahí se empezó a introducir este tema de los sólidos platónicos. Y hoy en día, bueno, sale de nuevo a la luz, porque ese conocimiento, de nuevo, es antiguo. Acá tengo un hexágono, miren, acá tengo un hexágono. Sí, Me gusta porque tú puedes verlo de diferentes perspectivas y se puede ir como claro. abriendo, porque está en 3D. Acá tengo un triángulo. Esto los tejí yo. Los tejidos. Ah, mira qué No es lindo. tan complejo hacerlo, Espectacular. pero es poderoso porque ya sostenerlo, ya verlo, ya construirlo. Porque yo ahora yo lo llevo más allá y la gente le voy enseñando y ellos y ellas van construyendo su geometría. Entonces, esta geometría soy yo mismo o es la persona misma que se va construyendo y ahí se genera esa comunicación con el inconsciente, porque es como una arte Mm. terapia para que se pueda comprender. Y bueno, los sólidos platónicos Sí, sí. tienen nombres ahí bien enredados, que al principio uno tiene que estudiarlo Sí, un sí, par sí, de son veces complejos, ¿no? para identificarlo. Pero el más sencillo es el primero, el triángulo o la pirámide, ¿ves que está hecha de triángulo? Ujú. Todas sus caras son triangulares. Sí, Tetraedro. sí. Entonces, tetra es número de caras, o sea, cuatro caras, tetraedro. Hexaedro, seis caras. Ahí tú vas sumando las caras que tiene el Ujú. hexaedro. Esto lo conocemos de nuevo. Esto lo han enseñado en matemática, en geometría, pero Exacto. nunca de una forma, o sea, siempre así como acotado el conocimiento, nunca amplificado, porque eso ya que hace con la gente, la despierta, te permite ver la realidad de otra Y manera. de nuevo, desconectado de nosotros, Claro, no conectándolo con nosotros. Y eso, ahí está la diferencia. eso, te vuelven a desconectar, exacto. Y ahí, bueno, asociamos a los elementos de la naturaleza, además. Porque yo le muestro el tetraedro y el fuego. Entonces tú, claro, ¿cómo es el fuego? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se genera? La tierra, ¿qué es la tierra? Los sólidos, los firmes. Entonces, bueno, y hay más, hay cinco, ¿ya? Cada uno con su elemento y también Porque se puede... cada figura está Sí, relacionada con un elemento de la tierra, el fuego, aire, agua sí, y el y éter. quinto, el éter, que también es súper ahí, es para un live entero el éter, pero el Sí, sí, dodecaedro, no. que es la de cinco caras. O sea, es un pentágono, ¿cierto? Un pentágono que es de 12 dodecaedro, 12 caras. Y el icosaedro que es de 20. Ujú, ¿Ya? Pero el ujú. elemento éter, claro, ese es como que todo converge, es como que sostiene la realidad. Por eso que el dodecaedro incluso, así como dato, decían que no, en la escuela pitagóricas no podías decirlo afuera, porque era una figura muy avanzada, así dice, ¿no? Y que podías poner en peligro tu vida solo por decir dodecaedro. Entonces ahí cuando tú te das cuenta que esta información antiguamente no era para todos, era como una información piramidal que tú vas accediendo Claro, a diferentes no niveles, quis, sí. claro, Por como un la lado, no teosofía. quisieron, lo quisieron Ujú. restringir, ¿no? Como esto de que los únicos que leían en alguna época eran los sacerdotes y los demás eran analfabetos, por algún motivo, digamos, hubo una Sí, intencionalidad sí, socialmente de desconectarnos de la sabiduría ancestral. Pero bueno, claro. bueno, Entonces, bueno, todos estos conocimientos, como te digo, se han ido manteniendo. Generalmente se enseñan en escuelas iniciáticas, en escuelas de misterio, en escuelas ocultistas. Entonces, claro, no es un conocimiento como, toma, ahí está, no. Hay un proceso. Ahora, hoy en día tú pones claro. geometría sagrada y te va a aparecer, tú pones astrología y te va a aparecer. Pero antiguamente siempre se ha ido manteniendo esta información porque
abre conciencia, permite que la persona tome conciencia, cuestione y despierte. Entonces, bueno, con los sólidos también, como te decía, puedes tejerlos, como esto, puedes trazarlos, Ujú. pintarlos, decorarlos y después, claro, tú incluso terapeutas lo pueden ocupar en sus terapias. Por ejemplo, una persona que Ajá, requiera concretar, poner los pies en la tierra, tener seguridad, perder el miedo, hexágono. Entonces tú le puedes hacer que lo claro. dibuje, tú puedes trabajar con la figura como tipo Reiki, que lo sostenga, que vea su cara, después que entre en Ujú. meditación, que lo vea, y así con todos los elementos. Entonces también le Claro, añadimos ahí como el aspecto terapéutico, el arte terapia y después como el arte como, o sea, la terapia como más energética con las figuras geométricas. Porque saber que esto claro, tiene un orden, ¿no? Es como está diseñado, o sea, tiene un porqué, claro. es una figura ordenada que al final cuando la trazamos también, por ejemplo, acá tengo el Metatrón atrás, entonces tú vas viendo que Sí, hay un equilibrio entre hermoso. recta, entre círculos que no se ven mucho, pero están al fondo. Están los sólidos Ujú. platónicos No, sí, también sí, se ahí. ve. Fíjense que hay un triángulo hacia arriba, uno hacia abajo. Claro. Aquí afuera está el Está creado hexágono. por todos los sólidos platónicos, en realidad, ¿no? Sí, y eso es lo hermoso de la Todas geometría. las figuras geométricas, digamos. Claro, tú ves una figura y vas viendo que existe una evolución o hay más figuras dentro de ella. Entonces ahí como ya se empieza a volver más integrativa, más complejo a nivel Claro. como de red. ¿Ya? Que en Entonces, realidad, si dime. lo unimos a lo que es el cuerpo, de una célula o de dos células que se unen, después empieza a complejizar más, cada vez más, hasta formar un ser humano. Entonces, eso es, digamos, Sí, es lo mismo, que exacto, los sólidos platónicos también están dentro de nuestra biología, exacto. además de la naturaleza, por supuesto, ¿no? Entonces, digamos, como toda evolución, va de lo más simple a lo más complejo, de lo más básico a lo más sutil, ¿no? Como que es por capas, como Sí, vos decís. tal cual, tal cual. De hecho, Pero de todo lo por sí sólido. ya Ujú. el, el punto inicial ya tiene toda la estructura de sabiduría para que eso se multiplique y llegue a formar, por ejemplo, un cuerpo o el sólido, el cubo de Metatrón. Claro, claro. Sí, te iba a comentar que de hecho todos los sólidos platónicos, si su figura inicial es el triángulo. Y si yo les muestro acá, bueno, ahí está el triángulo, ¿cierto? Pero si yo le muestro el Sí, hexágono, si tú lo divides en dos, van a aparecer dos triángulos acá. Y el pentágono igual, son cinco triángulos. Entonces, como figura básica de los sólidos aparece el triángulo. Y como le decía al sí. principio, se dice que son la construcción de la realidad. Entonces ahí cuando tú dices, como que va decodificando cómo se construye la Matrix, has visto esos códigos en la película, ¿no? Que se ven números, que bajan, letra y número, Ujú. y eso le da forma a la realidad. Ahora, que nosotros aprendemos acá a ver los códigos, a ver estas figuras, a comprenderlas. Y te digo, hay muchas, hay muchas. Uno piensa que las más conocidas, Flor de la Vida, Metatron, Toroide, los sólidos platónicos, pero está los sólidos arquimedianos. Bueno, hay más figuras que siempre se van como Ajá, entremezclando, ¿ya? Como con figuras más simples, claro. complejas. Y como tú bien dices, es Ujú. algo que se va expandiendo, que va sumando. Entonces va generando sistemas mucho más complejos como un cuerpo humano, como un cuerpo de un animal, Claro. como una flor. Ujú. Entonces, desde esa base, todo funciona de la misma manera, eso es lo otro. Todos los sistemas están integrados de la misma forma. El gran arquitecto, el gran creador, que yo siempre le invito a la gente que se ponga en la mente del gran creador como modo Dios. Decir, ok, Sí, cómo hago esto para que esté totalmente, ahora la automatización, ¿no? Esté todo automatizado, esté todo ya con un molde. Yo veo que son moldes geométricos que son invisibles a nuestros ojos, sí, pero está todo estructurado para que siga su continuidad. Por eso que para mí la realidad o este claro, mundo, como queramos verlo, es infinito, porque está diseñado de esa forma. A nivel de reproducción tú lo puedes ver. claro, Está diseñado para que siga su continuidad. Entonces es algo perpetuo, claro, fíjate. tenemos, Sí, sí. sí, perdón. No, que hablando de esto, me aparecen las cinco leyes universales. En realidad, toda la creación está basada en esas siete leyes universales que fueron descubiertas y que tienen que ver con todo esto que vos decís, ¿no? La ley de correspondencia, la ley de generación, la ley de opuestos, Sí. bueno, todas las siete leyes que tienen que ver con cómo se desarrolla la vida, ¿no?
que todo tiene un principio y un fin, sí, que vuelve a empezar. sí, sí. Entonces, claro, ahí es cuando uno, como ser humano, en su propia búsqueda de respuesta, empiezan a aparecer este tipo de información. Y ahí es cuando tú te sientes y dices, algo me resuena aquí dentro, esto me hace mucho más sentido de todo lo que me han enseñado. Y lamentablemente todo lo que nos han enseñado hay que reprogramarlo, ¿verdad? Porque Ujú. vamos viendo la limitación mental, la limitación de los programas mentales de las personas, sus creencias que están arraigadas en el inconsciente más profundo, que Ujú. cuando tú ahí te metes y empiezas a sacar, hay mucho. Y no solo financiero, ¿no? Que uno siempre habla de la abundancia y todo, hay mucho a nivel emocional, a nivel de acción, a nivel de cuerpo, a nivel de hábito, de tu respeto, de autoestima. Son varias áreas que al final hacen ese complejo del ser humano, ¿no? Lo complejo que Sí, es con todas sus áreas, sus formas. Porque claro. queremos estar en plenitud, buscamos esa paz, esa alegría, pero también tenemos que saber que existe la otra parte, ¿no? Entonces, es como aprender del proceso, es como subir una Mm. montaña y no querer solamente la cumbre, sino que es la persona que te vas transformando en ese camino de vida, ¿ya? Entonces, esta info a mí Es me que, gusta. perdón que te de- corte ahí, de- pero quiero agregar una cosita que es, en realidad, nosotros no tenemos un lugar a donde llegar. Nosotros transitamos una experiencia. No hay que llegar a ningún lado. Y eso es lo que nosotros no estamos entendiendo todavía. Estamos compuestos con metas, objetivos, determinadas acciones para llegar a. No vamos a llegar a ningún lado. La idea es transitar este camino de la manera más honesta y más coherente posible, ¿no? Sí, Y esto que vos sí, decís de usar esos sólidos platónicos para las terapias está buenísimo, porque yo uso algunos rituales, que también sería como un ritual, ¿no? Cuando uno toma conciencia de lo que le está pasando en el cuerpo, bueno, hago un ritual de alguna situación, de un duelo, de una pérdida, de una, eh, de una ruptura o de algo que me pasó. Y está bueno eso también incorporarlo, ¿no? Que de repente yo puedo pasarlo por el cuerpo y entender que quizá esa desconexión con la tierra, bueno, puedo tomar esa figura geométrica para decir, bueno, me voy a reconectar con la tierra, ¿no? O cualquier otra situación por la que esté pasando. Está, me parece que está buenísimo. sí, sí, tiene harta implicancia ahí terapéutica la geometría sagrada, como te digo, ya desde el punto de dibujarlo, de trazarlo, de tejerlo. A mí me pasó ahora que Mm. empecé a tejer más el hexágono, justamente para aterrizar, como para enraizar, para pasar a otro level de materialización, ¿cierto? Entonces, esto te permite ir ordenando tu interior. Me gustó lo que tú decías, lo del cuerpo, porque el cuerpo, uff, es literalmente como el intercambio comunicativo de tu cuerpo, tu emoción. O sea, si tú no haces gestión emocional, ¡pum! Enfermedad, ¡pum! Contractura, dolor, Mm. incapacidad, dolor de cabeza, etcétera. O sea, tu cuerpo se comunica contigo y cuando podemos hacer Ujú. esa comunicación o esa, y tengo las manos, los sólidos de las manos que me veía hablando. Cuando hacemos esa comunicación con el cuerpo, logramos gestionar esto. Bueno, ahí está la danza, el movimiento del cuerpo, ¿cierto? Y no Total. tienes que ser profesional, bailarín, nada, o estar en un No, grupo, es ponerle play y estar en tu casa y moverte, o sí, saltar, ¿no? O hacer ejercicio, que también lo considero muy, muy clave hoy en día, porque permite que el cuerpo también esté en óptimas condiciones. Porque cuando sí. nos vamos a lo espiritual, yo conozco gente así, muy espiritual, y se van. Mm. Y se van de la tierra. Claro, no, claro. Y Pero bueno, se olvidaron que tienen un cuerpo. se van de la tierra, entonces como, ok, bueno, ahí está el hexágono. Es como aterrízalo, enraízalo. ¿Estás acá? No estás hacia allá en otra dimensión. No, estás acá. Entonces, Claro. encárnalo acá. Sé el Mm. ejemplo, enséñalo, comunícalo, transmítelo, lo eso que te ha ido funcionando a ti. Y después hay otra gente muy materia, que van con Mm. los logros materiales, como tú decías, no, llegué acá, llegué, hice esto, pum, pum, pum. ¿Y ahora qué? Me dice, me ha pasado. ¿Ahora qué? Me dice Nico, ¿ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora Claro, qué? ¿Por qué me sigo sintiendo así? Y ahí, exacto. claro, entramos en propósito, entramos, no sé, a dormir tranquilo. ¿Qué más valioso que dormir en paz?
Entonces ya más sí, programas, pum, más programas, y después claro, te toca tú elegir qué mm, quieres al final. Porque podemos ver redes sí. sociales, no, quiero esto. No, ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que te va a hacer feliz a ti? O, Que al final es esto, ¿no? Todos llegamos, pero bueno, es parte del aprendizaje y la evolución, todos llegamos a la instancia de preguntarnos y decir, bueno, ¿sigo con esta vida o no? Es cuando no estoy encontrando las respuestas que estaba buscando y que pensé que las iba a encontrar ahí. Y me doy cuenta que no las encuentro ahí, que no es suficiente lo que existe en la materia para encontrarlo. No, mm, claro, sos un ser espiritual también. sí, Sos un ser en la materia y un ser espiritual. Entonces ahí es donde la gente empieza a decir, bueno, voy a buscar otra cosa, porque acá evidentemente no lo estoy encontrando. sí, Y ahí ahí está aparecemos el neutro. nosotros. Ahí pareció. Ahí está la neutralidad, sí, igual le explico esto a la gente. Bueno, yo personalmente me fui mucho a la conciencia, a la espiritualidad, a Dios materia, me fui al extremo, así como materia no la necesito. Y me fui, me metí, Todos pum, creo que, pum, hasta que en algún momento necesité comprar algo. claro, Y fue como, oye, sí, sí. pero, ¿qué está pasando aquí? Bueno, y ahí me metí al otro lado. ¿Cómo Claro. materializamos? Porque claro, Mm, estamos en la materia, pero somos espirituales, entonces ahí está la neutralidad. Pero cuando uno habla mucho del propósito, pero en realidad cuando uno lo encuentra, o sea, primero tienes que buscarlo, tienes que partir mm, por algo. Ya, yo nunca pensé claro. que mi objetivo era la geometría sagrada. Yo primero la empecé a mostrar a la naturaleza, como les decía, y a medida que fui avanzando Ujú, en la búsqueda, empecé a encontrar ahí, pum, ah, mira, hay algo acá. Pero claro, ese motor diario, no todas las personas lo encuentran, no todas las personas lo no, entienden. no. Pero ese motor fueguito que te dice, vamos, un día más, vamos, 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 es clave también, porque si no, como que uno está a la deriva, tú sabes, ¿no? Como que Sí. uno entra a la deriva y es a piloto automático, ya otro día, otro día, otro día, un día más, un día más. Y ahí es como, hay hartos cambios ahí, por eso es que al final, lamentablemente, nos desconectan desde muy pequeños, desde todo esto. Entonces te hacen creer Mm, algo que al final es falso. Y que la gente se puede ir desprogramando y despertando, eso ya es sí, algo que se puede ver. Tenemos casos de personas que han salido del infierno al cielo, por así decirte, en la sí, tierra, ¿no? sí. Entonces se puede. Ahora, estas son herramientas. Para mí son herramientas. Yo ocupo harto la astrología. Ahora vienen, de hecho, los eclipses, otro live completo. Ujú, Voy a hacer uno pronto. sí, Se vienen los eclipses de astrología, me gusta también el tarot, ocupo el tarot, la astrología, la geometría, la ujú, música, también me encanta. Entonces son herramientas, la meditación, son herramientas que todo. tiene disponible el ser humano para poder sostener todo este proceso de vida, ya que a veces no Exacto. es fácil y a veces no tiene No, sentido y a veces te cuestiona qué hacemos acá, pero ahí tenemos que ser pacientes. Otra habilidad, la sí. paciencia del ser. Mm, No mucha gente sí. lo tiene ni lo cultiva, pero también es Y súper, en, súper importante. ¿Mm? sí, y aparte, yo no diría tanto la paciencia, sino volver a entender cuáles son los ritmos reales de nuestra naturaleza, Claro, de nuestra biología, de nuestro ser. Volver a conectarnos con los ritmos en un ciclo de celular, en un ciclo de enfermedad, en un ciclo de la, de la primavera, de las flores, o sea, todo es un ciclo, todo tiene su ciclo. Una flor no sale de un día para el otro. Y yo digo, dale, flor, quiero que aparezca. claro, ¿No? No, sí. no, discúlpame, pero yo voy a nacer cuando me toque. Sí. Entonces, esto de reconectarnos con los verdaderos ciclos. Cuando yo estoy resfriada, tengo que esperar 5 días para que se me pase. Y entonces también buscar, como vos decís, por qué me resfrié, qué me está diciendo mi cuerpo, que quizá tengo que parar, que quizá me siento infectada por todo el entorno. Bueno, un montón de cosas, ¿no? En donde uno va decodificando que justamente el cuerpo le está diciendo algo y no estamos desconectados de eso. Sí, como que, bueno, usar también decir, bueno, qué perfecta que es la naturaleza y qué perfectos que son los tiempos, entonces volvamos a prestarles atención. Muy poderoso eso de los ritmos, sí, los ritmos circadianos, el conectarte de nuevo con el sol, con la luna, con la astrología.
Y ese tiempo también es súper sanador cuando uno se logra reconectar ahí y entrar a esos flujos. También concuerdo mucho con la naturaleza, que claro, se toma su tiempo, algo también que aprendí mucho simplemente con la observación o de aprender a cultivarlo, ¿no? El girasol, por ejemplo, demora 9 a 1 año en mostrarte esa hermosa flor. Y tú ves todo el proceso de semilla, pero eso verlo e integrarlo a tu vida es como que la naturaleza va a otro ritmo. Nosotros nos enseñan que tiene que ser todo rápido, acelerado, se aceleró el tiempo, todo, pero cuando uno se calma, vuelve a la respiración, vuelve al presente y a observar cómo estos ciclos, cómo la naturaleza toma su ciclo, su tiempo para crear un fruto, pasa lo mismo con nosotros. Uno tiene un proyecto, mucha gente emprendiendo, ¿no? Toma tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, y ahí tú dices, esto es para mí o no, recién, igual que una relación o una amistad o un proceso de un nuevo hábito. No, 2, 3 días ya no puedo más, ya lo suelto. No, no, toma tiempo. Por eso es que ahí ya es la mente, poder controlar tu mente. Eso Mm, también, uff, tú puedes controlar tu mente, tus impulsos. mm, De inmediato te destacas de la media, por así decirlo, te sales, pum, de inmediato. O incluso mm, cuidarte, amarte, respetarte, ya eso, imagínate. Pensar más positivo, mm, ya te sales de la media de inmediato. Entonces ahí cuando uno dice ya, subir la frecuencia. Ahora el desafío, siento ahí, es claro. mantenerlo porque la vida siguen Ujú, pasando cosas. Tú y yo conocemos sí, información y todo, y te aseguro que nos pasan cosas de arriba abajo, y la vida va así. Es alto y sí, bajo, pero el skill, yo digo, la habilidad del personaje. ¿Cuánto se ha desarrollado ese mm, personaje? ¿Qué habilidades tiene ahora para poder solucionar este desafío de vida, problemas que le suceden en su vida? ¿Cómo poder, cómo reacciona la persona? Entonces ahí tú vas viendo diferencias. Porque uno dice, ¿por mm, qué no logro esto? ¿Qué hace esa persona que tú no? Tenemos que también decirlo así. O en qué se ha ido transformando esta persona. O cómo cuida su energía, o cómo cuida su mente, o cómo cuida su cuerpo, o cómo se sigue desarrollando a nivel mental humano. Es que ya después cuando uno ujú, entra al asunto de financiero, ya no es un monstruo, ya es la persona. ¿Te das cuenta? Ya no es sí. quién se baja de ese auto. O sea, ya no es el auto, No, no, es quién claro, se baja. ¿Quién es esa persona? exacto. Que entra en ti, que como, no sé, la otra vez hicimos una charla, ahí que el festival que me invitaron, me bajé el escenario y la gente se me acercaba. Después me fui a comer afuera, a tomar sol, y se me acercaba de nuevo. Pero yo siempre he tenido ese, no sé si la palabra cuidado, pero esa atención en mirar a los ojos a la otra persona y escuchar. Y eso yo veo que también wow, son diferencias súper altas, pero eso ya es Sí, humano, ¿te das cuenta? Ya no es cuánto tiene, sí. no, es humano. O No, cuánto no, 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 espiritual pero es es o una no, práctica. es humano, es Es súper, una práctica sí. que uno Y, tiene que hacer para prestar atención en el aquí y en el ahora, ¿no? sí, bueno, y otro, para pasarte ahí el pase, bueno, en ese festival, maestros espirituales, así, llenando escenarios, pero eran los primeros en levantar la mano, como decir, soy humano, igual que tú. Entonces, eso también Sí, es genial claro. porque tú te ves espejado, o sea, un espejo, y no es como una deidad, porque uno pone, no sé, un famoso, un actor, un ejemplo, ¿no? Es un humano igual que tú. Y si él Mm, pudo hacerlo, tú igual. Es solo ese compromiso de quererlo realmente. Entonces, la persona puede transformar su vida, aunque no lo crean, mm, da igual la edad. Ya, pero se puede hacer. O sea, les sí, comento que una persona bien enfocada en 1 año transforma su vida. En 1 año, una persona normal, no desenfocada, para decir normal, desenfocada, se demora 5 años o 10 años. O sea, en 1 año tú puedes así, pum, sí, pero necesitamos ese. Bueno, a mí la geometría me ayudó a eso, a ordenarme, a equilibrarme, a reconectarme, a alinear, porque las figuras están así, de esa forma dibujadas. Te muestro un enorme patrón. claro, Hay una sí, alineación, la recta va a un lugar específico, es un dibujo como más técnico, pero eso mismo que tú ujú, dibujas, trazas, entra. Y ahí está la sí, intercomunicación con la geometría. Eso es por lo menos lo que yo he total. ido viendo en lo Sí, que en definitiva personal. es esto que decíamos al principio, cualquier mancia que uno pueda desarrollar, si no lo pasas por el cuerpo y no lo haces consciente, no te va a servir de nada. Sí. Prendes una velita color verde, si realmente no sabes ni para qué la aprendiste, o sacaste una carta del tarot y tampoco sabes qué te está queriendo decir. Ah, bueno, entonces quizá me dice, no, bueno, voy a conseguir novio o no voy a conseguir plata, no sé.
con esas Sí. preguntas que en general uno hace, ¿no? Que todos hacen. Y no entendés la interpretación profunda de lo que te está transmitiendo o un sólido platónico, no entendés cuál es la profundidad Claro. de su significado, puede estar ahí colgado 10 años y realmente que no te pase nada. Entonces vos decís, sí, pero yo hice esto, hice lo otro, hice lo de más allá, hice esta terapia y no me pasa nada y sigo igual. Bueno, evidentemente fue mucha información que la capitalizaste intelectualmente, pero no la pasaste por el cuerpo, no la hiciste consciente. Entonces, hasta que ese proceso no se produzca, no lo podemos hacer. Igualmente, lo que yo también explico en las terapias, cuando una persona empieza una terapia, tenés que entender que tu cuerpo llegó a este punto teniendo un proceso, haciendo un proceso, no es que apareció de repente, por una cantidad de eventos y de situaciones y de formas de pensar y formas de hacer que hoy colapsaron y que tenés que cambiar y entender que nuestra biología tiene también ciclos y tiene un tiempo de recuperación y y de renovación, eh, como todo, ¿no? Como decíamos. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos, para enlazarlo con la geometría sagrada, cómo podríamos identificar o cómo nos podría ayudar estos sólidos platónicos en relación a la salud también, ¿no? Entendiendo esto. Claro. Bueno, ya hablamos eso de construirlo, un paso súper potente. Después podemos entender los elementos con los cuales estas figuras Ujú, están relacionadas. Ya, y a nivel, como te digo, terapéutico, ahí trabaja mucho desde el inconsciente. Ahora, para ujú, poder entrar también de forma consciente al inconsciente, ahí está la meditación. Y ahí está la visualización de esta figura y tú, por ejemplo, visualizar este hexágono, ¿cierto? Y posicionarte dentro, o visualizar esta pirámide, posicionarte dentro. Bueno, después vienen las otras figuras. Ese es como otro enlace. Te das cuenta ya como desde la imaginación, desde la meditación. Pero claro, después sí o sí hay que traducirlo a tu vida. O sea, sí o sí ya queremos tierra, queremos enraizar, bajar el miedo, tenemos que enfrentarnos al miedo. O sea, tenemos que, te da miedo hablar en público, tienes que hablar en público. Eso te va a dar como el orden energético, ya, primera parte, energía femenina. Pero después claro, pasa la energía masculina, que tomar acción, ir a enfrentar este miedo más preparado. mm, ¿Te va a dar claro, miedo? Sí, pero tal vez uno, dos, tres veces o uno, dos, tres minutos y después ya, pum, pasa a fluir. Es un ejemplo con el de la tierra, con el fuego igual. El fuego, el tetraedro, es como personas claro, muy rutina, la vida no tiene sentido, me aburrí de la vida. El fuego interno, como que aquí el fuego, o sea, te enciende, te permite tenés que buscar decir la pasión. Te falta pasión, entonces tenés que incorporarla en tu vida. el tetraedro. Entonces ahí se puede tejer, se puede meditar, se puede dibujar, se puede pintar. E incluso yo le digo, Claro. prenda una vela. Si tiene, puede hacer una fogata afuera con todos los cuidados posibles, hazlo. Ve, y le pregunta, ¿hace cuánto no has hecho fuego? Años. Bueno, prende una Mm, vela, ya la vela es como lo más simple, pero hacer un fuego, por ejemplo, tú ves cómo se va ujú. consumiendo, tú ves cómo se va alimentando, cómo va creciendo, ahí se hace la interconexión con el elemento. Con el aire lo mismo, ve un lugar donde haya mucho aire, te pase el aire aquí como para dar oxígeno, para dar más espacio, comunicación, Renovar, renovar. Y después, comunicación. bueno, el dodecaedro ya es más meditativo, es más de chakras superiores. De hecho, por ejemplo, es de chakras inferiores, el fuego también. Fuego de Claro. vida, la estabilidad, el Vamos de lo más enraizamiento. material a lo más sutil. Claro, y el octaedro, que es el elemento aire, con el corazón. Cómo estoy comunicando o cómo conecto lo que yo pienso, lo que digo y lo que siento y lo que digo. Entonces, tiene implicancias terapéuticas. Ahora, mm, siento yo que no se ha profundizado tanto y no se ha ido aplicando tanto, porque igual es súper sutil aún. ¿Te das cuenta? Claro. Pero cuando yo les digo, por experiencia propia, lo empiezas a incorporar dentro de ti, yo tengo acá, bueno, los tengo aquí, los tengo los cinco ahí, como un corte de madera, que tú lo puedes comprar, lo Ajá. puedes pintar igual, siempre es mejor hacerlo uno, pero ya ese otro aspecto, visualizarlo, o sea, observarlo. Por eso yo lo tengo acá. Cada vez que vengo acá lo observo y te va dando nuevas respuestas. O sea, es también Ujú. increíble eso.
Por eso le digo, cuando compren geometría o si ustedes la hacen, las pongan en su living, en su dormitorio, para que tú veas la figura. Aunque te veas como un loco, Claro. porque van a estar en tu casa. Pero para que la veas y ahí se genera la comunicación, de nuevo, del Claro, inconsciente. ¿Ya? sí. Y bueno, Pero por es lo eso. mismo, discúlpame, Sí, es lo sí. mismo que ir a lo más simple, ponerte un color determinado de ropa, elegir una ropa y no otra, ponerte un perfume determinado y no otro, pintar de un color la pared y no de otro. Todo forma parte de una frecuencia y de una vibración. Entonces, si Eh, uno se pone a mirar, en realidad todo el entorno está creado de una determinada manera. No elegiste una cosa porque sí. sí. Ahora, lo interesante es poder investigar en mí misma y decir, ¿por qué elegí ese color? ¿O por qué elegí esa figura? ¿O por qué hoy me puse, por ejemplo, bueno, yo uso bastante la flor de la vida, Ah, qué eh, bien. que está hecha en plata, que es hermosa, que lo hace un Sí, sí, chico de, sí. de provincia de Buenos Aires. Eh, Van Halen se llama, es súper divino y se dedica a todo lo que es eh, sabiduría vikinga y bueno, y elementos también así de este estilo, geometría sagrada. Eh, bueno, todo eso forma parte de quién soy. Entonces puedo descubrir qué me gusta, qué quiero, hacia dónde ir, cómo cambiar lo que no me gusta, por qué estoy en esta situación determinada que no puedo avanzar o lo que fuere. Y el poner la atención en eso, como vos decís, en el fuego, en el agua, en la tierra, y entonces quizá una geometría me ayuda, porque cada uno elige una mancia diferente en base a cómo es, ¿no? Hay gente que le gustan más los colores, hay gente que le atrae más la geometría, hay gente que le atrae más el cuerpo, hay gente que le atrae más el canto, hay gente que le atrae más, no sé, la naturaleza, lo que sea. Pero lo interesante es que todo está conectado, nada es casualidad y todo tiene un mensaje. Sí, ¿No? Esto todo. que vos decís, mirar el fuego y entonces entender que ese tetraedro significa el fuego y entonces el fuego no solo es la pulsión, sino es la transmutación y entonces yo, por ejemplo, en los rituales, cuando les recomiendo hacer algunos rituales, cuando estamos trabajando alguna situación particular, muchas veces les hago escribir una carta y les digo, esta carta luego de escribirla y de liberar toda esta emoción, quémala, porque ahí estás transmutando, estás finalizando un periodo para iniciar otro. Buenísimo eso. Sí, no, buenísimo. Bueno, ahí yo, con el tarot, no sé si conocen a Alejandro Jodorowsky, que aún está vivo, tiene casi 100 años, Sí, un gran maestro para mí. Y ahí hablaba de la psicomagia, me acordaste de estos rituales, ¿no? Rituales del inconsciente, yo como es, sí la escribir uso una mucho. carta, ¿cierto? Escribir una carta, nadie la va a leer, con X cosa, con X tema, pum, la quema, la ceniza, pum, o la entierra, ¿cierto? O la deja en el agua, o sea, ocupar los elementos disponibles también como para hacer psicomagia interna. Y no es que un ritual, la Sí, ceremonia te va a traer astral no, 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 eso no, ya déjalo para otro. Contigo, siempre trabaja contigo, tu energía, pero muy bueno eso, yo un tiempo también lo empecé a aplicar. Y hay veces que lo recomiendo porque no es para todas las personas, pero no no, sé, no. cuando fallece alguien, ¿no? Hay una psicomagia que tú vas a la tumba, por ejemplo, y a la lápida, y vas con un tarro de miel y lloras, ¡fua! Sacas todo ahí, no, ¿por qué? No sé. Y con tu dedo, pum, en la lápida le pones amor. De ahí eso es como una Ujú. psicomagia para decir, ok, Sí, pum, sí, anoté, avancé el ciclo, etcétera. Pero tal así cual. hay mucho, es súper Sí. poderoso, siento yo, que ahí entramos a la Ujú. psique. Por eso te decía, o sea, lo que hablábamos el otro día, de que la mente no sabe si es real o no. Tú puedes estar así, No, ¡pum! no, Y la mente o el ser va a pensar que es real. Por eso ahí está la manifestación de creértelo, de imaginártelo, de verlo primero en ti. exacto. Porque es increíble eso, o sea, el cerebro no sabe si es real o no, te cree. No. Y no sabes si pasó ayer, hace 100 Sí, años o ahora. eso es El buenísimo, ¿ah? inconsciente no tiene ni tiempo ni espacio, ni juzga si está bueno o está malo, lo va a hacer. Entonces, teniendo en cuenta eso que vos decís, tenés el poder absoluto de transformar aquello que no te gusta. Pero bueno, es un proceso, como decíamos, ¿no? Está poderoso eso, Eh, ¿eh? sí, totalmente. Y bueno, y entonces, con los sólidos platónicos, ¿qué otros sólidos también hay y qué relaciones tienen con la naturaleza? Y Bueno, bueno, con la salud también, ¿no? Como vos lo claro. conectás.
Bueno, sí, el primero tetraedro, elemento fuego. Segundo, hexaedro, elemento tierra. Después octaedro, de 8 caras, elemento aire. Y cosaedro, de 20 caras, elemento agua. Y el dodecaedro, que de 12 caras, que es pentagonal sus caras, es el éter. ¿Ya? Entonces, con Ujú. esos cinco, incluso, con esos cinco, se van truncando, se van entremezclando, se van estrellando y aparecen 11 sí, 11 sólidos más, sólidos arquimedianos, para que la gente lo quiera buscar. De hecho, ahí está el balón de fútbol, que es Ah, mira. hexagonal y pentagonal, para la gente que le gusta el fútbol. La pelota de fútbol es un sólido arquimediano. Ahí está el cubo octaedro Mira. también, que es el vector de equilibrio. Entonces, con esas bases de los sólidos ya aparecen más figuras, ¿ya? Ujú. Pero claro, esos primeros cinco se conectan con los elementos de la naturaleza y ahí podemos hacer ese trabajo terapéutico, ¿ya? Pero siempre, obviamente, entrando a esta parte energética y luego traspasarlo a la materia o a tu vida, a hacer ese cambio o a hacer ese Claro, nuevo hábito, ¿ya? claro. Entonces, con lo de los elementos, no hay ninguno que sea más poderoso que otro, ya están como en la misma escala. Ningún elemento es más poderoso que el otro. Sí te va a servir para ciertas escenas de tu vida, ¿no? O cosas que estén pasando en Claro. tu vida, te va a servir uno más que otro. Pero como les Sí. digo, siempre es bueno dibujarlo, siempre es bueno trazarlo. Si tú Mm, lo quieres comprar, igual. Y ahí va la observación. Eso también claro. es súper poderoso, porque la geometría te permite ver puntos de vista de la realidad, o sea, puntos de vista de Mm, un problema que tú tengas. Eso también me enseñó mucho Metatron. Te lo muestro, ¿no? Que al principio, no sé, pues te pasaba algo y tú reaccionabas de esta forma y de esta forma. Entonces, cuando tú cambias el ajá. punto y pones al medio, dice ya, cuando me pase esto, tengo más opciones para yo resolver esto, o cómo yo voy a Claro. reaccionar frente a esto. Eso me enseñó Metatron. Posicionarte en distintos puntos de tu misma vida, como que salirte un poco del Ujú. personaje, que es como aconsejar a un amigo. Uno Sí, hace eso, ponerte en ¿no? observador En en vez observador. de... Sí, Y sí, por otro lado, esto que vos decís que es muy importante, que es creo que un dato que también la gente necesita saber, que cuando vos escribís o dibujás, que esto, bueno, lo recomiendan ahora en algunas instituciones, lo hacen, que son hacer mandalas, que los sí, sí. chicos en jardín hacen mandalas y todo eso, es que la escritura, lo que vos escribís, viene directamente del inconsciente. Todo lo que vas a pasar a través de tu mano llega desde el inconsciente y Buenísimo. te vas a dar cuenta porque, bueno, nos damos cuenta por los artistas, ¿no? Cuando uno es artista o cuando le gusta dibujar o escribir, cada artista tiene su impronta. No todos dibujamos de la misma manera. ¿Y por qué es eso? Porque justamente nuestro inconsciente está estructurado de una manera por su historia, por su biología, por su propósito, etcétera. Y entonces vos vas a dibujar ese sólido platónico a tu manera y va a ser tu sólido. No va a ser igual al mío. Eso es muy bueno, eso, Greta, porque, bueno, cuando yo le enseño a la gente, le enseño, no sé, la semilla de la vida. Todo hace la misma semilla de la vida, entre comillas, ¿no? Hacemos el mismo paso a paso. Generamos la figura, pero en el proceso de pintado, único. Entonces yo le digo, ábrete la creatividad. Y me dicen, no, es que no tengo lápices de colores, no, es que no tengo pintura, no, es que no tengo compás, hace años que no pinto, eso se hacía en la escuela. Entonces, fíjate, yo le digo, Claro. o sea, yo pienso, intento comunicarle, ¿no? O sea, no te estás dando el permiso de crear, ¿te das cuenta? O de ser creativo. Y después ya lo llevo más lejos y esa geometría eres tú. Entonces, lo que tú dices, claro, en el proceso de dibujo, de escribir, de cantar, o sea, cuando tú escribes, yo siento lo mismo que tú, o sea, viene directamente de tu inconsciente. Por eso es que es súper potente. Hay diferencia en comprar la geometría o en trazarla, porque ya es Sí. exclusivamente de ti, canalizada por ti, es una creación por ti. Y ahí Mm, yo, bueno, siempre le digo que observen cuando están haciendo esto, si te interrumpen, se rompe el lápiz, hay gente que se le ha roto un compás, se le ha roto la hoja, claro. o van así en Sí. en la mitad y van viendo que ya se les desordenó. Entonces todo eso tiene un mensaje y después al final le digo ya, ¿dónde está tu geometría? ¿La pintaste? No. ¿Hasta dónde? A la mitad. ¿Ya la completaste? Ya, sí, la completé. Mira, acá está, pum. ¿Ya dónde la tienes ahora? No sé, en el blog, abajo los libros. No, sácala, muéstrala. Muestra. Entonces, todo tiene, claro, todo tiene un lenguaje, pero es genial verlo así. Sí. Porque
tienes más información, ya no es como ya me quedó lindo feo. Logré hacerlo, Claro, no. Es como, bueno, y ahí exacto, está la perseverancia. También he visto gente que no le sale, la frustración, porque a veces ujú, son figuras más complejas. Entonces ahí yo veo a la claro. gente O como, no me animo, entonces aparece el miedo, la sí, desvalorización, sí, gente me ¿no? La dice, no, humillación, el sí, juicio, ¿cómo me va a potente, quedar igual al del otro? ¿No? la comparación, O claro, la comparación, o yo no soy suficientemente bueno para esto, la desvalorización, ¿no? O la verdad que nadie me enseñó, entonces aparece el abandono. Bueno, todas esas cosas sí, está buenísimo, porque en el arte, es que es un arte, la geometría sagrada, claramente, es esto, ¿no? A través de el externo, yo puedo conocerme a mí, pero eso externo me está mostrando algo que yo necesito investigar dentro mío. Si yo sí, me quedo en eso externo, como vos decís, hago el hectaedro, el icosaedro, la figura que quieras, pero si yo no me meto dentro de ese proceso y me permito ver qué me está mostrando eso a mí, no, va a quedar en eso, ¿no? En un dibujo. sí, Entonces, quizá las preguntas también están buenas, decir, bueno, ¿y por qué pintaste de este color? ¿Y por qué lo hiciste así? ¿Y por qué lo hiciste en esta hoja y no en otra? ¿Y por qué lo hiciste en el jardín y no en tu habitación? ¿Y por qué te metiste en el baño a dibujar? No sé, ¿no? sí, 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 Entonces, sí. eso también invita a la persona a empezar a cuestionarse, como esto que te decía, ¿por qué te pusiste esa camisa negra con arabescos blancos, Nico? Claro. ¿Por qué tenés atrás esa maravillosa tela que representa, creo que, La el astrología, sí, zodíaco, ¿no? ahí está la astrología, sí, sí, Bueno, todo eso habla de uno. Yo, ¿por claro. qué me puse color rojo? ¿Por qué tengo ese cuadro? ¿Por qué tengo una pared blanca? ¿Por qué tengo esos anteojos? ¿Por qué elegí estos anteojos y no otros? ¿No? Eso es muy interesante y en realidad es parte de lo que nosotros debemos empezar a reconstruir para poder empezar, volver a conectarnos con nosotros y volver a conocernos. Que mirá lo paradójico, vivimos toda la vida con nosotros mismos, no nos conocemos. Upa, ¡Wow! poderosa esa, ¿eh? ¿Qué, hacia dónde hemos caminado? ¿Qué hemos hecho? ¿No? Tenemos que volver a Profundo. construir. Eso es profundo, no es para cualquiera, no es para cualquiera, porque uno lo va a escuchar y es como, uy, tienes razón. ¿Quién soy? No me conozco. Siempre he vivido en mí, ¿no? Entonces, bueno, llevamos. Dale. Bueno, Nico, te agradezco muchísimo este tiempo. Esto obviamente siempre da para 10.000 vivos más, y siempre nos quedan temas, pero bueno, creo que por lo menos darle introducción a la gente para que empiece a investigar, a cuestionarse y a buscar ofertas y a buscar propuestas nuevas, me parece que, bueno, es un poquito un granito de conciencia más que podemos brindarle a la gente para que abra su mente y empiece a buscar. Así que bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, explicarnos todo esto desde tu sabiduría y compartirlo. Y bueno, ya nos estaremos encontrando de nuevo en algún otro tema interesante que surja. Ya, Greta, sí, un gusto, ¿no? Gracias ahí por la motivación y por abrir también estos espacios que son necesarios. Siempre la gente va a querer como escuchar este tipo de información, no se habla en todos los lugares, así que yo siento que es muy valioso, así que encantado ahí de poder a futuro hacer otro tema, quedaron ahí varios temitas que se pueden profundizar, pero esa es la idea, ¿no? Sí, Hacer como pinceladas para que la gente se entretenga, se tenga como esa visión de poder profundizar en un tema, así que, no, encantado, espero que la gente también ahí puedan compartir y comentar. buenísimo. Bueno, nos vemos. Te dejo un beso. Ya, ahí, bye bye.